Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El escándalo denominado Arroz Verde constituye, en caso de confirmarse todo lo denunciado, en el hecho de corrupción más grave que se registre. Además de los montos, hay temas que tienen que ver con el uso de un partido político para lavar activos, el emplear el poder para beneficiar a empresas, el recibir coimas, el desatender las normas electorales. Este escándalo demuestra cómo las instituciones del país se convirtieron en encubridoras y cómplices de los latrocinios. La Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, el Servicio de Rentas Internas y las superintendencias, yo diría todos los órganos de control, guardaron silencio frente a estos casos. Empresas multinacionales y ecuatorianas están involucradas en este nuevo caso de corrupción. Tal como se menciona en el titular de esta investigación periodística, Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente de la República. El tema de Hora 25 de esta noche es el caso Receta Arroz Verde 502. Nuestros invitados aquí en el estudio de Teleamazonas: Cristian Zurita, periodista del portal Mil Hojas; Carlos Rabascal, periodista y comunicador; Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central; Edwin Jarrín, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos. Así es, Receta Arroz Verde 502. Ese fue el nombre que se le dio a un archivo adjunto de un correo electrónico enviado en febrero de 2014 por Laura Terán. Ella era una asistente de la Presidencia de la República y se lo envió a Pamela Martínez, ex asesora del expresidente Rafael Correa. El texto no era precisamente culinario, sino más bien detallaba los aportes económicos que habrían realizado varias empresas multinacionales al movimiento Alianza País. La investigación desarrollada por los periodistas Cristian Zurita y Fernando Villavicencio revela que estos aportes fueron pedidos durante la campaña presidencial de Rafael Correa y Jorge Glass en el año 2013, consiguiendo más de 11,6 millones de dólares en efectivo y en cruce de facturas. Sin embargo, aquí ha surgido una duda respecto a las fechas, pues la misma investigación indica que los millonarios montos fueron entregados entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, cuando ya Correa y Glass estaban en el poder. Ante esto, la explicación sería que las empresas condicionaban su aporte a que el gobierno correísta les cumpla con los contratos ofrecidos y luego hacían precisamente los pagos. Pero aquí cabe preguntarse, ¿quiénes gestionaban estas aportaciones? Según la investigación, sería el ex vicepresidente Jorge Glass quien se encontraba a la cabeza. Incluso se manejaba una serie de códigos en donde él era identificado como Líder 1 JG. Bajo él estaban los exministros María de los Ángeles Duarte, identificada como Líder 2, y Walter Solís como Líder 3. Pero ellos no eran los operadores directos. Para recaudar el dinero, utilizaban a personas cercanas, entre ellas la ex asesora del expresidente Correa y ex vicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez. Junto a ella, una ex asistente presidencial y muy cercana colaboradora suya, Laura Terán. Además, una de las manos derechas de Vinicio Alvarado, María Augusta Enríquez, y otra asistente de presidencia, Victoria Andrade. En este programa vamos a analizar cómo se repartía y se utilizaba el dinero. Además, conozcamos que al menos 8 empresas habrían contribuido con los 11,6 millones de dólares, de los cuales, según la investigación, 4,6 se habrían entregado aparentemente en efectivo y los otros 7 millones aplicando el método de cruce de facturas. La mayor contribución fue realizada por la brasileña Odebrecht, que habría entregado 2,5 millones de dólares. Además de SK Engineering and Construction, habría dado 1,5 millones y Water and Electric Corp 1 millón. Las demás empresas habrían entregado valores menores, como por ejemplo Telconet, 500,000 dólares, Sinohidro, 400,000, Fopeca habría dado 240,000, Semaica 50,000 y Grupo Azul 20,000 dólares.
Bien, entonces vamos a iniciar la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra a Cristian Zurita para una primera apreciación sobre el trabajo periodístico, sobre la investigación. ¿Bajo qué elementos, bajo qué fundamentos se trabajó esto? Por favor, Cristian, buenas noches. Un placer, Andrés, buena noche con todos los presentes. A ver, nosotros hemos identificado que todavía existe una confusión con respecto a las fechas, que creo que es el tema más preponderante que creo que se debe explicar. Y lo mejor es decirlo o explicarlo desde atrás hacia adelante, desde adelante hacia atrás, perdón. Nosotros publicamos el 3 de mayo del presente año esta publicación, basada en respaldos obtenidos a todas las documentaciones presentadas allí en agosto de 2016. A ver. Todos los archivos y documentos presentados en la receta Arroz Verde fueron archivados, ¿sí?, en un servidor en agosto de 2016. Okay. Es esa información, ¿sí?, que se entrega a los periodistas y que nosotros efectivamente difundimos. Ahora, esa información respaldada en el año 16, en agosto del año 16, se basa en archivos enviados en el año 2014 que identifican los montos asignados para la campaña electoral entre 2011, ¿sí? Son relativos entre 2011 a hechos que se y registraron 2014. En el 2011 al 2014. Arroz Verde identifica archivos desde el año 2011 hasta el año 2014, ¿sí?, que se sustentan en este archivo de Excel enviado por la señora Laura Terán a la señora Pamela Martínez. De modo que Terán elabora este cuadro, elabora este informe, balance, este documento. Ella termina de consolidar, porque lo que nosotros obtenemos es un consolidado de los montos asignados y entregados a Alianza País de estas dos diversas formas, sea en efectivo o sea a través del cruce de facturas. De modo que Terán es la que elabora este documento. Terán es la que efectivamente envía transmite esa información a Martínez. A Martínez, sí. Y ahí intervienen ustedes. Entonces, ese archivo es un archivo Excel, ¿sí?, que contiene una serie de páginas, ¿sí?, en los cuales se detallan los aportes entregados, sea a Jorge Glass, sea a Walter Solís, o sea a María Duarte, que eso ya está en manos de la justicia y tendrá que efectivamente definir cómo sucedieron los hechos. Gracias, Cristian. Paralelamente existen todos los documentos de respaldo de los correos electrónicos sobre esas transacciones. Es decir, es el respaldo de esas transacciones que son los correos o es la documentación existente de los años 2012 y 2013, en el periodo electoral que efectivamente hacemos referencia. Es motivo de este tema. Carlos, ¿cuál es su primera lectura y apreciación que tiene respecto a lo que nos acaba de referir Cristian Zurita? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches con todos. Buenas noches, televidentes. Bueno, primero, antes de entrar en el tema en sí, lo que hay que decirle a la ciudadanía es que no podemos quedarnos como análisis tan solo en los hechos que se están denunciando. Es decir, en el tema Odebrecht, en el tema Arroz Verde, en el tema INAPaper y en otros temas que incluso la propia página de Cristian los ha evidenciado, sino que tenemos que también analizarlo de forma estructural. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo se facilita para que pase todas estas cosas que se están denunciando ahora, que evidentemente tienen que entrar a un debido proceso y es la Administración de Justicia que deberá decidir o determinar si existen responsabilidades previo a transgresiones de la ley? Lo que me queda claro, Andrés y queridos amigos, es que la institucionalidad del Ecuador y la institucionalidad de Latinoamérica, en el caso Odebrecht, ha evidenciado que es tremendamente débil. Y es ahí donde también tenemos que comenzar a trabajar. Y lo digo esto por una sencilla razón. Si uno analiza todos los casos de corrupción que se están, de los supuestos casos de corrupción que se están evidenciando, que se están denunciando, ¿cuál es el génesis? La relación es con la contratación pública. Claro. Es decir, son empresas constructoras que están relacionadas al sistema nacional de contratación pública aquí en el Ecuador y en Latinoamérica también. Entonces la pregunta es, han pasado 2 años de este gobierno
y el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, mi querido Andrés, le entregó la propuesta al presidente de la República para reformar todo el Sistema Nacional de Contratación Pública, donde se blindaba y se entraban a establecer procesos de transparencia a efectos de poder neutralizar cualquier acto de corrupción, cualquier intento de acto de corrupción. Entonces la pregunta es, si realmente existe la decisión política de luchar contra la corrupción o simplemente estamos frente a temas judiciales que se están mediatizando. Doctor García, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos los compañeros del panel y a los televidentes. Primero, muchas gracias por la invitación. Me parece importante que se invite a la academia a opinar sobre un tema que creo que es de relevancia nacional, porque esto nos va a permitir dar además una mirada que está un poco fuera de la lógica política. Hay muchos temas jurídicos que creo que acá se van a debatir. Por ejemplo, se ha acusado por parte de la fiscal por concurso de infracciones. Esto es un hito. Esto no se hacía antes. ¿Y se puede hacer? Por supuesto. A partir de 2014, con entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, se incorpora la figura del concurso ideal y del concurso real, que antes no estaba en nuestra legislación, y la Fiscalía asume esta figura para imputar, que nos parece adecuado y muy interesante. Por otro lado, vemos que no son dos personas aisladas que estaban recibiendo la plata, sino que había una estructura verticalmente organizada. Y eso nos pone a debatir sobre temas de autoría y participación. En específico, la denominada autoría por dominio de organización, en donde hay una estructura superior y mandos inferiores o estructuras inferiores que son los que realizan los tipos penales. Por otro lado, tenemos varios tipos penales eventualmente que se debatirán en este proceso, porque por lo pronto entiendo que haya formulado cargos por cohecho, por asociación ilícita y me parece que por tráfico de influencias. ¿Y lavado de activos también? No todavía. Y no todavía porque uno de los requisitos inadecuado, pero que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, requisito para que se procese por lavado de activos es la existencia de un informe previo de la UAFE. Me imagino yo que en estos 90 días, que seguramente van a ser 120, porque estoy seguro que se vincularán a otras personas, estoy seguro que sí van a alcanzar. Yo estoy seguro que habrá... Pero con 120 sí van a alcanzar. Sí, inclusive con los 90 días. Entonces estoy seguro que va a haber una reformulación de cargos de aquí a unas cuantas semanas, dentro de lo previsible. Y eso, claro, nos va a permitir debatir sobre otros tipos penales como lavado de activos o como testaferrismo. Porque evidentemente, aunque la señora Martínez o la señora Terán recibían los dineros y los metían en su cuenta, actuaban a nombre de otra persona, no actuaban a título personal. ¿Y todo eso se suma? Por supuesto. Se suma. Si es que es concurso real, como acusa Fiscalía, hasta 40 años. Okay. Si es que es concurso ideal, se aplica la pena correspondiente al delito más grave. Edwin Jarrín, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, buenas noches a los compañeros de panel. Creo que a veces es necesario contextualizar un poco más global y un poco más ampliamente los hechos, ¿no? Yo quisiera referirme, y lo voy a leer porque es una cita que está publicada en la Escuela de Derecho de Harvard, que le escribe Mark Holzer, y al regresar a ver a América Latina, él dice una cosa que es importante y que se lo ha sacado del debate. Él plantea, cuando define el lawfare, dice, es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, combinando acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno, incluidos familiares cercanos, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo, lograr que pierda el apoyo popular para que no disponga capacidad de reacción. El término lo describe como un método de guerra no convencional que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar. Creo que esto es importante, el aclararlo. Esto se estaría estructurando con estos esquemas de denuncia. ¿Y por qué lo planteo? Ok, puede ser también, ¿no? Pero ¿por qué lo planteo? Y lo pongo en el tapete, ¿no? El titular y el reportaje realizado, como lo dijo Cristian Zurita, el día 3 de mayo, ¿no? 3 de mayo, no me equivoco, ¿verdad? 3 de mayo. Se plantean varias cosas. Se dice, Odebrecht financió la campaña de Alianza País 2013, ¿no?
Si bien los datos en el reportaje dicen que los dineros llegaron en el 2000, a finales del 2013 y en el 2014, pero bueno, financió la campaña del 2013, no sé cómo se dio eso, pero finalmente, a pesar de eso, en el juicio donde se le sentencia a Jorge Glass, hay un testimonio anticipado de José Concienzao Santos, ¿verdad? En el testimonio de él, cuando le preguntan si financió la campaña, él dice que no. ¿Ya? Entonces, en ese caso, para acusar sin pruebas a Jorge Glass, el testimonio era válido. Pero en este caso, para volver a acusar sin evidencias, en acusaciones abstractas, sin pruebas, de lo etéreo, ¿sí? Si vale, o sea, en esa parte del testimonio estamos hablando que mintió. Y en esa misma línea, sería importante el plantear que el mismo portal, los mismos portales de información, los mismos investigadores, en el mes de febrero, publican y han hecho público para todo el país a través de inapapers.org información que es muy valiosa, y en su reportaje plantean 3 casos exactamente iguales a este. 3 casos. El primer caso, ¿cuál es? Ya el tener financiamiento por parte del presidente actual, Lenín Moreno, obtener financiamiento para su campaña para ser Premio Nobel de la Paz, lo dicen en el reportaje. Levantar financiamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para construir casas, ¿no? Digamos que nada de esto cae en lo ilegal, al igual que obtener financiamiento para su campaña electoral, en donde dan el listado de nombres, dan los montos y las cifras, ¿sí? Digamos que nada de eso está en el marco de lo ilegal. ¿Pero qué es lo ilegal? Todos los nombrados en los listados que están planteando, que se plantea y que publican en el portal de INAPapers, son o fueron funcionarios públicos de este gobierno. Todos los que están nombrados ahí han sido funcionarios de este gobierno. Bueno, pero... En ese portal en ese portal determinan en el reportaje, hay facturas, hay empresas fantasmas, está el presidente de la República, hay cuentas donde determinan, hay un departamento, hay carteras, hay hasta langostas en lo que han publicado. Ahora, sí, a ver, adelante. A mí me parece interesante que el señor Gerrín haga un análisis sobre la persecución judicial utilizada como instrumento político. Después de haber, porque además de esto sí lo conocí personalmente, después de haber defendido a Villavicencio, a los 10 de Luluncoto, a los 5 de Cotopaxi, a los estudiantes del Mejía, es exactamente eso lo que se hizo en el correísmo. Obviamente, no conozco yo un solo caso en el mundo en que un acusado de corrupción diga, sí, soy un corrupto, y no diga, soy un perseguido político, para empezar. Yo creo que es necesario, insisto, despolitizar un poco el análisis. Tenemos acá documentación. Tenemos mails cursados, que además mails que deberán ser materializados en su momento e incorporados debidamente al proceso, porque no pueden incorporar lo que está en el reportaje, tienen que hacer una pericia, pero me parece, de lo que veo, son correos electrónicos enviados desde los correos institucionales. Es decir, me parece que había tal sensación de impunidad que se olvidaron hasta de guardar las formas y borrar las huellas, ¿no? Es muy fácil entrar a la web de este correo institucional y bajarle esta información. Yo creo que Fiscalía no va a tener mucho problema para materializar eso e incorporar al proceso. Okay. Señores, tengo que ir a la publicidad, tengo que ir al corte y enseguida retornamos para la segunda parte de esta conversación aquí en Hora 25. La investigación realizada por Cristian Zurita y Fernando Villavicencio saca a la luz nuevos nombres, entre ellos precisamente el de la ex asesora presidencial y ex vicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, cuyos ingresos incluso fueron analizados por la UAFE, además del de su colaboradora cercana y también exfuncionaria de la presidencia, Laura Terán, así como el de María Augusta Enríquez, mano derecha de Vinicio Alvarado, y de Victoria Andrade, asistente presidencial.
Conozcamos más entonces sobre estos personajes que habrían funcionado como recaudadoras dentro de la receta Arroz Verde 502. Entre el 2010 y 2015 se desempeñó como asesora del expresidente Rafael Correa y en octubre de ese año pasó a la historia por haber alcanzado un puntaje perfecto, 100 sobre 100 en las pruebas para jueza de la Corte Constitucional, en donde fue nombrada vicepresidenta. Se trata de Pamela Martínez Loaiza, cuyos ingresos y movimientos migratorios levantaron sospecha. Desde junio del 2018, un informe de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, reposa en la Fiscalía. Allí se revela que sus ingresos totales sumaron $399,753, compuestos en su mayoría por su salario como servidora pública, pero también hay depósitos en efectivo que suman $59,744. A su nombre, además, se encuentran 2 bienes inmuebles en Quito, así como 5 vehículos y transferencias a paraísos fiscales. Pero sus ingresos no son lo único que asombra. También la cantidad de viajes que realizó entre 2008 y 2019 fueron nada más que 122, a países como India, Holanda, China, Colombia, Francia, Lituania, Cuba, Argentina, Suiza y otros. Y en las investigaciones, su esposo no se queda fuera. Jimmy Salazar, actual presidente del Colegio de Abogados del Guayas, formó su propio partido político, Justicia Social, para participar como prefecto del Guayas. Ahora incluso su gestión al frente del Colegio de Abogados está en entredicho, pues alquiló el edificio de su gremio a la Corte Constitucional, de la que su esposa era vicepresidenta, por $13,000 mensuales durante casi 3 años. Como segunda recaudadora dentro de esta trama aparece Laura Terán. Precisamente ella es quien envió el correo denominado Receta Arroz Verde 502. Entre 2008 y 2013 trabajó para la presidencia, en donde pasó de ganar $738 a $2,226 como subsecretaria general del despacho presidencial del gobierno anterior. Luego ocupó cargos en otras entidades públicas. En 2016, por ejemplo, figuró como asistente de comunicación en el Ministerio del Interior y a partir del 2017 forma parte de la Corte Constitucional, de la mano de la ex magistrada Pamela Martínez. Pese a que su pago de impuesto a la renta es nulo en los últimos 2 años, la Fiscalía la señala por tener ingresos superiores a los $100,000. Por otra parte, está María Augusta Enríquez Argudo, ex asesora de Vinicio Alvarado. Su código dentro de la trama Arroz Verde era C2 y según la investigación de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, su función era la de coordinadora. Precisamente en 2013 fue una de las coordinadoras de campaña de Rafael Correa y en 2015 fue nombrada subsecretaria general de la Administración Pública de la mano de Vinicio Alvarado. Finalmente, la investigación menciona a Victoria Andrade. De ella solo se conoce que trabajó como asistente en la presidencia, pero aún no se sabe qué función habría ejercido en esta trama, que destapa un esquema de aportes irregulares que habrían permitido a Alianza País ganar las elecciones en Ecuador. Cuando uno mira o atiende este tipo de información, Carlos, ¿puede uno llegar a la conclusión de que hay persecución política? A ver, yo creo que el tema hay que, y en eso coincido con Ramiro, hay que extraerlo del debate político y hay que analizarlo de forma institucional. El portal de Cristian Zurita no es el único caso que ha evidenciado. Por ejemplo, Odebrecht y otras multinacionales, que es el caso en materia de este programa. El laberinto offshore del círculo presidencial. Parientes de Santiago Cuesta en la lista de Odebrecht. Los negocios del gran mariscal de la SUAY. Y también menciona, si no me equivoco, temas relacionados a los miembros de la antigua Corte Constitucional. ¿Qué me refiero con esto? Pero esto es lo más grave, pues, Carlos, toda la eso sensación voy. de que son todos y no es ninguno. Es que a eso voy. El periodismo de investigación está bien y tiene que seguir existiendo, porque supervisa y acompaña la gestión de lo público de parte de autoridades que tienen la responsabilidad de llevar al país y con la administración de manejos públicos de forma transparente. Pero lo que se nos está evidenciando en este momento son una serie de supuestos actos de corrupción que no está en nosotros llegar a la conclusión como periodistas
y asignar responsabilidades y peor aún sentencias. Tú en tu reportaje, en tu introducción, Andrés, Belén en su reportaje y el propio Ramiro utilizaron los verbos en condicional, habría. Y rescato lo que dijo Diana Salazar. Resulta que los casos deben ser presentados ante los jueces y con las pruebas la opinión pública genera una posición, pero esto tiene que ser comprobado en los tribunales y así se tiene que actuar. Pero si nadie discute aquello. Dentro del debido proceso. Estamos totalmente de acuerdo. Eso me parece una obviedad. Pero, a ver, una cosa. A ver, pero déjame terminar, Ramiro, por favor. Déjame terminar y después te paso la bolita a la esquina, si quieres. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero es que está en juego la institucionalidad del país. Y son todos estos hechos los que hay que investigar. No solo el caso de Odebrecht, el tema de INA Papers y los otros temas que he mencionado. Pero la estructura que se construyó en el país durante el gobierno de Rafael Correa permitió esto. Ese es el problema. Pues. Eso es lo que hay que probar. Eso es lo que hay que probar. Tú acabas de mencionar estos casos. Es lo que hay que probar. Pero también me baso en lo que Cristian dijo fuera de cámara, cuando se le preguntó sobre el tema de INA Papers. ¿Qué dijo Cristian? Ese tema es aún más claro. Bueno, algún momento habrá que hacer un estudio sobre ese caso. Perdón, ya te doy la palabra. Perdón, pero un poco me da la sensación como que queremos difuminar el tema y queremos un poco volverle casi gaseoso junto a otros casos de corrupción. Nadie dice que no se investiguen los INA Papers y todos los demás casos de corrupción. Por supuesto que tienen que hacerse. Pero entiendo yo que en este programa íbamos a hablar del es que ese es el arroz riesgo verde de decir, hay entonces, arroz verde, tenemos que ponernos... pero también ellos son ladrones. Sí, ellos pero a ver, enfoquémonos acá. Aquí en este caso... Yo no he dicho eso. Okay. Estás mencionando los casos de INA Papers. No me pongas palabras en la boca que yo no he dicho. Primero, no soy quien para decir si alguien es ladrón o no es ladrón. Lo que he dicho es que está en juego la institucionalidad. No me he referido a ti. Es la estrategia. A mí me parece una obviedad que todo tiene que investigarse. Igual me parece una obviedad que en este caso, como en todos los procesos, se tiene que guardar el debido proceso y se tiene que respetar la presunción de inocencia. ¿En eso estamos de acuerdo? En eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, yo no comparto lo que decía Ramiro hace un rato, lo que decía Carlos, de que hay que mantenerlo fuera del ámbito político. ¿Por qué? Porque Carlos hace política, porque Ramiro hace política todos los días. No son impolutos a la política, hacen política de manera cotidiana. Y yo ahí recojo unas palabras tuyas, Andrés, unas palabras tuyas que le decías a Carlos Montero en una entrevista. Decías, los medios de comunicación hemos sentenciado. Los medios de comunicación no somos independientes. Los medios de comunicación no somos objetivos. Asumías, sí, por eso. Entonces yo reconozco esas palabras. Si se hace una investigación, lo que hay que tratar es la investigación. Yo lo que te digo, hoy día, seguramente, hoy en la noche, seguramente, la fiscal no podrá dormir, estará frotándose las manos, viendo qué van a decir Cristian, qué va a decir Ramiro, para mañana actuar. A eso es a lo que me refiero. Si es que en el mes de febrero entonces estará frotándose porque aquí está el fiscal, aquí está el fiscal y el juez. Edwin, no. El periodo de sentencia a los medios de comunicación y a los periodistas ya se acabó. ¿Sí? La democracia, la poca democracia que tenemos está ligada al desarrollo mediático que tenemos. Y si no hacemos los esfuerzos para el desarrollo de la democracia, también no vamos a tener unos mejores medios. Pero los medios y los periodistas hemos hecho nuestro trabajo. Hicimos el trabajo que tú no hiciste, porque estamos hablando de información del año 2013, estamos hablando de la información del año 2011, estamos hablando de la información del 2014. Y afortunadamente, la Fiscalía General del Estado va a tener la posibilidad de llegar a los documentos originales de esto, porque existe un respaldo de cada uno de los documentos que existen. El famoso lawfare, ¿sí? El famoso lawfare a que hacen siempre referencia. Extenso los coveístas, pues efectivamente no tiene sentido. Porque aquí, mira, los dos portales que publicamos esto no tenemos ni siquiera oficina. ¿Sí? Trabajamos desde nuestro impulso personal y convicción periodística, desde la ética, para hacer estas publicaciones, y no nos hemos casado con nadie, ni con el gobierno de Moreno, ni con el gobierno de Correa, que tienen la misma matriz. Ok, Ramiro. Okay. Una de las cosas que creo que debe dejarse en claro, y en la misma línea de lo que acaba de señalar Cristian, es que si no hubiera sido por el periodismo de investigación, nada de esto se sabría. Si no hubiera sido por el periodismo de investigación, el tema de refinería del Pacífico, el tema de refinería de Esmeraldas, el tema de los sobreprecios en la contratación de obra pública, no se hubieran sabido.
Y sí, es verdad, lo que acaba de decir Cristian. Este es una tarea que debió haber hecho el Consejo de Participación Ciudadana, que en lugar de eso, a la señora Pamela Martínez la eligió, y ahí sí con voto suyo, señor Jardín, la Falso. eligió. ¿No fue en Falso. 2015? Déjeme aclararle, no fue en el 2015 y usted fue en octubre de ustedes, a ver, 2015. entonces usted me está dando la razón, usted fue miembro de una comisión que nombró esta Corte Constitucional. No. A ver, usted está equivocado. estoy diciendo, entonces usted debe saber cómo parece se que, nombra, habiendo ¿no? sido usted vocal del Consejo de Participación, no conoce la ley. Hay una comisión que selecciona y establece un listado de los mejor puntuados. Quienes nombran son ustedes. ¿Y a quién se le Por nombra? eso. Por A supuesto. los que designan la ¿A quién comisión nombraron? como Por mejor eso, usted puntuados. nombró con 100 sobre yo no 100 a la nombré. señora. Yo no nombré. No, documentese bien, yo no lo hice. No nombró. No nombré. Recordemos Bueno, que no lo el hice. Consejo No lo de hice. Participación Ciudadana en el que usted participó, Andrés, cuando nombró. recuerdo que la Estoy- primera no, persona no, que no denunció nombró. a Pamela Martínez Designó. fue el propio No designó. A ver, un momentito, Pedro Doctor, Delgado. fue anterior, lo nombró el Ahora, consejo en que estaba hasta el octubre de 2015. No, lo nombró su amigo David Rosero. señor, A él pregunte. Pero Ya, cuidado, que se nos transforma en algo personal. Vamos al tema. No, no, A mí lo no que lo me inquieta es lo nombramos, siguiente, Edwin, nosotros no lo que se designamos. produce una denuncia respecto al tema de arroz verde y aportes de transnacionales y de empresas nacionales. Ese es el Alianza tema. País. Ese es el tema. Ese es Ese- el tema. estoy Y entonces, de acuerdo. tú en vez de decir qué pasó ahí, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esos aportes, sacas otras cosas. Andrés, Y no Andrés, debe ser Andrés, así. A ver, A ver. yo quise, perdón, Moño. Ya. Yo quise evidenciar primero es lo profundo, el tema de la institucionalidad, para luego entrar al tema. Pero Ramiro y tú un poco ya me están llevando de forma directa al tema. Pero vamos a lo siguiente. El reportaje o la investigación hecha por Fernando Villavicencio y Cristian. por Cristian Zurita y Fernando Villavicencio establecen toda una estructura, una supuesta estructura y una hoja de ruta. Pero aquí lo interesante de esto es que hay una articulación pública, aparentemente habría una articulación pública y privada. Es decir, Así es. sectores políticos que reciben para financiar campañas, etcétera, 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 y contratistas que entregarían estos valores supuestamente a cambio de ciertos favores beneficios. contractuales, así Y es. evidentemente, de ahí es que yo comencé diciendo aquí hay que relacionarlo bien con la contratación pública. Pero veo que ese tema estructural a ustedes no les interesa ahorita, vamos a entrar de lleno. El tema entonces pasaría, es no solo por investigar a quienes menciona el reportaje y la investigación de Cristian Zurita dentro de lo que sería en ese momento el movimiento Alianza País, sino también qué pasa con los contratistas. ¿Qué pasa con todos aquellos que aparentemente habrían entregado estos dineros para recibir beneficios? Y por otro lado, solo Ramiro, termino con esto, es ¿por qué el Ecuador no ha hecho o emprendido ninguna acción contra Odebrecht? Eso a mí me llama profundamente la atención. Ok, Cristian, a ver, tú querías decir algo. Bueno, hay los caminos claramente identificados para saber cómo se entregaron esos recursos. Y pongo un ejemplo, en el caso de Tecnoazul, que es uno de los donantes, que no entendemos cómo efectivamente entregó esos dineros, si fueron en efectivo o fueron a través de cruce de facturas. Pero el Servicio de Rentas Internas ya tiene información clara y ha determinado, ¿sí?, en información totalmente oficial, de que esa empresa se tragó, por ejemplo, en el año 2014, 14 millones. ¿Sí? ¿Cómo se tragó? ¿Qué significa? O sea que no tiene forma de de justificar demostrar esos que ingresos. cómo se gastaron esos recursos. Eso significa ingresos directos al único accionista y propietario de esa empresa, que es Bill Phillips, amigo personal del expresidente Rafael Cuya Correa. esposa era asesora directa Y, de claro, Rafael Correa. eran comensales de Palacio todos los días, ¿no? Entonces, ¿quién quita, sí, que parte de esos recursos que se tragó y que el SRI ya determinó, no los entregó en un maletín? Pues, ¿quién ve eso? Esto es lo que hay que aclarar, Edwin. Yo, Andrés, comparto el tema, pero es que aquí hay una acción que una noticia periodística se lo asume como verdad y la institución, la justicia, actúa como que todo fuera verdad. Comparto con Cristian que hay que fortalecer los medios de comunicación, acá los ya estamos periodistas, hablando de más pero no, de- yo solamente de quiero más de aclarar un un tema, ¿no? Sí, entonces no podemos Estamos hablando de un asumir, proceso. no podemos asumir como verdad, porque ¿qué pasa con esto? Y yo creo que debemos ser objetivos en los hechos. Sale la noticia de lo que le llaman, del supuesto caso de Arroz Verde, y tenemos en los medios 10 crónicas editoriales, entrevistas y reportajes al día, radial, escrita y televisión. Edwin, No, de pero INA yo Papers debería- no existía yo debería absolutamente nada. agradecer que ¿no? haya eso. Y por eso, agradezco. Gracias a Dios pero hay el eso, tema porque si no, es- estuviéramos a ver, en el silencio de los 10 años anteriores. Déjame terminar la idea, ¿ya? Pero la prensa también se equivoca. Seguro. ¿No?
¿O no, Cristian, que te equivocaste cuando saca forjando pruebas que no validan y verifican que sean reales y adjudican que el expresidente Rafael Correa remató una casa y que concursó no es y lo que puso, tú dices y no puso es eso? verdad. Bueno, Pero no verificaron fuentes. Porque Entonces, esa información y está trabajan en con la pruebas página del forjadas. Consejo de la Judicatura. O sea, Una prueba forjada. La página que hizo Gustavo Yalc, tu amigo. Una tu prueba amigo. forjada. Eso no es una prueba forjada, porque esa información está en la corte. Son pruebas forjadas. Me parece que, ¿no? me parece que nuevamente hay un interés deliberado de desviarnos un poco del punto de debate. Arroz verde 502. Acá tenemos dos escenarios desde mi punto de vista. Uno, Odebrecht, y dos, los demás aportantes. Y digo, son dos escenarios porque en el caso de Odebrecht hay una actuación sistemática que no solamente se le aplica en el Ecuador, esto es un calco de lo que pasó de los cuadernos de Argentina, un calco de lo de Perú por lo cual está preso Ollantumala, un calco de Brasil por lo cual está preso Lula. Esto es un calco, es igualito. Es decir, la utilización de estos supuestos aportes políticos, aportes de elecciones para la entrega de sobornos. Ese es todo el tema. Y la preocupación de Carlos de por qué no se le enjuicia a Odebrecht. ¿Perdón? ¿Por qué no se le enjuicia a Odebrecht? Yo la preocupación de Carlos. Comparto la preocupación. Habría que ver en qué términos se accedió por parte del fiscal Vaca Mancheno a la información. Ver, pero, ojo, habría que ver. Vamos, Ramiro. No, espera. ¿O se transgrede o no se transgrede? Habría una que ver. Transgresión necesita y requiere una sanción. Está claro que los de Odebrecht tienen que ser procesados, de eso sin duda. El tema es, la pregunta es, ¿ya fueron ellos procesados por este tema o no? Eso es lo primero que se tiene que ver. Estamos hablando aquí del Ecuador. Es que no puedes procesar dos veces, son delitos transnacionales. No puedes procesar dos veces los mismos hechos a las mismas personas. Entonces habría que ver si los dignatarios de Odebrecht en su delación premiada incluyeron o no incluyeron este tema del arroz verde, porque de ser así ya sería parte del proceso que se le siguió tanto por la justicia americana como por la justicia brasileña. Mira, pero si no es así, que se procese. La fiscalía a este momento debería tener al menos 25 cooperaciones, ¿sí?, con la justicia brasilera de los principales gerentes y administradores de Odebrecht en el Ecuador, y no lo tenemos. ¿Y eso es falencia de qué? De la fiscalía. Y eso tiene nombre. Eso tiene nombre de los fiscales anteriores. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué le corresponde a la fiscalía actuar? Solicitar nuevamente esa información, pedir a cada uno de los responsables y pues actuar. Esa es la explicación, Carlos, para decir por qué no está procesada Odebrecht. Bueno, en este tema porque las autoridades judiciales anteriores no emprendieron. Falta de decisión, falta de gestión. Vamos a ver y habría que investigar y auditar esa gestión. Ahora, eso huele a 35. Claro, por eso pero vamos a los datos que da Cristian cuando Cristian aclara el tema de las fechas, sobre todo. Porque Cristian dice, el tema estaba ya en mayo 3 del 2019, los archivos que estaban en el servidor en agosto del 2016 fueron enviados con temas desde el 2011 al 2014, etcétera, etcétera. Y entonces lo que significaría es que tenemos que basarnos o tendríamos que determinar, el periodismo de investigación y la justicia, sobre todo fiscalía, claro, tiene que probar uno, la fecha de las transferencias y las fechas de los cheques. Ahora, aquí, de acuerdo a la investigación de Cristian, dice 4.6 millones o algo así en efectivo y 7 millones a través de canje de facturas. Es decir, ¿cuál es la dimensión entonces que abarca todo esto? Bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué? Para determinar las corresponsabilidades. Hay un tema puntual, aquí hay un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Otra vez va a terminar esto, ¿sí? Porque tenemos una matriz de Excel que es el informe y es un reportaje bien redactado, ¿ya? Con eso, ¿de qué van a terminar acusando? De asociación ilícita. Otra vez, ¿sí? Ya lo planteaba en Twitter Ramiro García, diciéndole acójase a la cooperación y fiscal, acuse que Rafael Correa es el culpable y usted se lava las manos. A mí me parece que es equivocada la estrategia. A mí me parece que lo que hay que decir es si esos dineros ingresaron o no a Alianza País. Eso es lo que, esos dineros ingresaron o no a Alianza País. Es que eso debe demostrarse en el proceso judicial. Y debe investigarse. Eso, o sea, van a tener que demostrar, la fiscal va a tener que demostrar, ¿sí?, que efectivamente esos dineros estuvieron en las cuentas de Alianza País, pagaron la campaña de las
Alianza País del estuvieron en las cuentas de 2013. Alianza País, Bueno, nunca. ok. Estuvieron en las cuentas de la Pagaron señora la- Martínez. porque había Eso doble es- contabilidad. Por ¿o qué? supuesto, Entonces, lo que pasa, a ver, pagaron la eso es lo campaña grave. 2013, Lo grave van a es tener que demostrar estos eso. supuestos Ya, aportes pero no políticos van a demostrar eso. entraron a la contabilidad del partido. Nunca se reportaron al Consejo Nacional Electoral. Estos se manejaron en cuentas personales de quienes recibían, de quienes hacían de mensajeras. Aquí estaríamos frente a dos tipos de delitos. A un montón. Por eso No, pero hablamos para de resaltar, de entrada testaferrismo, de entrada lavado de o sea, activos. si esto se comprueba, aparte de infracciones tendríamos electorales, transgresión todas al las que Código de la quieran. Democracia, transgresión al Sí, Código de la yo- Democracia, yo para esto- y dos, yo- el tema de la yo asociación jamás- ilícita o Andrés, Y popular. esto dejar un pongamos en poquito orden, porque si no va a ser Andrés, imposible. una cosita. En términos concretos, ¿sí? Sí, la unidad de análisis financiero identificó al menos 9 transferencias de Odebrecht, ¿sí?, a las cuentas de Nexo Global, propiedad de la señora Martínez, asesora sí. del presidente de Eso la se llama República lavado de en el activos y año 2013. testaferrismo, ¿Qué es eso? perdóname. O sea, no hay que irse a Espérate, ningún espérate. lado. Es clarísimo los hechos. Esa es una información objetiva Por sobre supuesto, la y cual esto no hay fue duda. publicado por los portales La Fuente, incluso La Fuente cuando publicó eso la bajaron de la web y se publicó como respaldo en 1000 hojas y se estableció claramente esas transferencias hechas y nadie dijo absolutamente nada. Porque Eso aún me parece que es lo que hay que aclarar, me teníamos parece. una fiscalía en acefalía. Ahora, el tema es quién lo aclara. ¿La fiscalía? La fiscalía y la función judicial, pues. La fiscalía arma sus argumentos con base en un caso. Quien determina son los jueces. Así es. Esperemos que dicen los jueces. Vamos a ir a una pausa. Publicidad, en un instante retornamos. Vamos a continuar la tercera parte del programa. Voy a dar la palabra a Edwin Jarrín. Me parece, Edwin, que lo que hay que hacer es explicar, aclarar, argumentar lo que ocurre alrededor del caso puntual, porque de lo contrario son todos y no es ninguno, eso que yo dije hace pocos instantes. Andrés, no se trata de plantear de que sean todos o no sean ninguno. Lo que se trata de definir con claridad es cómo en este país la justicia y los medios actúan de una manera específica y direccionada. Yo no estoy diciendo, se tiene que investigar esto, estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí existe una orquestación para hacer lo que había leído en el inicio, ¿sí? Que se investigue el caso Arroz Verde, ¿no? Pero que también se investigue INAPAPERS. Pues INAPAPERS lo denunciaron en febrero. Estamos febrero a marzo, abril, a mayo. Están nombres, está involucrado el presidente de la República, que sale el presidente a dar una rueda de prensa y decir, mi hermano abrió una empresa para que le depositen una platita Pero, Edwin, de 18 millones que hizo de es migrantes. demostrar que lo que ¿No? yo dije que no es molestó a demostrar. Carlos. Yo estoy diciendo... Ellos son ladrones, nosotros también somos ladrones. Entonces es una pelea entre ladrones, ¿no? Pues. No, por eso mismo. Lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad del Estado. Y lo que se ha hecho estos 2 años con este gobierno es totalmente Si me acusan a mí de ladrones, los de allá también son ladrones. No puede lo ser, que ha esa hecho este figura está gobierno equivocada, es hermano. totalmente lo contrario, desinstitucionalizarlo para favorecer y Veo que garantizar Edwin añora la impunidad. institucionalidad de Pamela Martínez, vicepresidenta de la Corte Constitucional, de Carlos Polis, Contralor, de Chiriboga y Vaca Mancheno, fiscales, es de YALC controlando la justicia. Esa era la institucionalidad que crearon ustedes. Eso era lo que Ahora nos dejaron. tienes jueces enviando cartas Perdóname. y diciendo que va el Ministerio de Gobierno y que va la Judicatura. Antes tenías a oficinas del determinar Ministerio de sentencias, ¿no? Gobierno encargadas de tramitar procesos. Pero bueno, centrémonos en Arroz Verde Es que ese es 502. otro, sí. Tenemos contratistas del Estado, entre ellos Odebrecht, entregando vía transferencias, vía dinero en efectivo, vía depósitos, cantidades que suman, por lo pronto, de lo que va la investigación, 11.6 millones. La pregunta, ¿es eso aporte político o es soborno o es cohecho? A ver, ahí hay un punto Entonces ahí importante. empecemos. Y el punto Si fuera importante aporte es si político, esos valores están depositados en cuentas personales. están depositados Si en están cuentas depositados en personales cuentas y de la personales, eso es institución gravísimo. y de instituciones allegadas como compañías propias. Claro, además, ni un solo centavo, y corrígeme Cristian si me equivoco, de estos 11.6 millones se reportó a la autoridad electoral. Porque, Pero si claro, la si yo... autoridad electoral también era de ellos. Claro, por supuesto, pero ninguno, digo, formalmente, Alianza País, que es lo que corresponde. Si yo doy $50,000 a una campaña, de quien sea, esa persona tiene, por un lado, la obligación de darme la factura correspondiente y, por otro lado, ir al Consejo Nacional Electoral y reportar que Ramiro García ha dado esta contribución.
Ni un solo centavo de esos 11.6 millones entró al registro del Consejo Del Nacional Consejo Electoral. Y por eso, dos vocales del actual CNE dicen que es necesario revisar la contabilidad porque evidentemente se manejó una doble contabilidad. Es más, sí. el responsable financiero, Galo Morat, sale ayer diciendo: yo jamás he recibido un centavo de eso. Y es posible que él ni siquiera sabía. ¿Por qué? Porque todo esto se lo manejaba de manera paralela en cuentas personales. A ver, Mira el Cristian. comportamiento y la narrativa y el discurso que tiene Alianza País. O sea, todos los que no están nombrados en el tema Arroz Verde 502 salen a decir: es que yo no fui. Yo no he recibido. Por supuesto, no estamos hablando Sí, de no se los ellos. he topado. Estamos hablando de María Augusta Enríquez, Laura Terán Betancourt, Victoria Andrade y todos los funcionarios que uno está preso y el otro está huido, que es el señor Walter Solís. Exacto. Entonces, Aquí yo creo que lo que hay que demostrar es que existan los depósitos, Eso, que existan las totalmente. cuentas, Y que el derecho a la exista defensa, y que absolutamente argumentes, todo eso es lo que debe demostrar. en eso Pero yo creo verán, que Fiscalía la tiene pero verán, facilísimo. A ver, Porque o sea, todo está en las cuentas de la señora Martínez en Nexo Global. Que es su considerando que compañía, no va a compañía, haber su mira, familia. le va a tener tan fácil, ¿sí? Que han vivido años buscando las cuentas de Jorge Glass, lo sentenciaron por la fuerza de las circunstancias, Cristian, y lo que fueron a encontrar son las cuentas de INA y de los hermanos y de la familia del presidente Disculpa, Moreno. Eso es lo que ha sucedido. Glass está tanto sentenciado buscar. por los traspasos a la Sin cuenta de evidencias. Glory en China. Sin ¿sí? Por eso evidencias, está, vuelvo por a eso insistir. está, por eso Vuelvo a está insistir, preso. sin evidencias. Han rastreado y no han encontrado absolutamente un centavo de Jorge Glass y han encontrado las cuentas de recibió INA, el ¿no? dinero de Odebrecht, ¿sí? Y la empresa era de su tío Ricardo Rivera. O sea, creo que hay que recordarse... A ver, en el caso. A ver, a ver, nosotros no somos abogados. Ramiro aquí tiene una ventaja que es abogado y penalista de remate. Es decir, pero vamos, enfoquémonos en el caso. Yo no voy a entrar a la estructura jurídica del caso porque yo soy ingeniero comercial y periodista, no soy abogado y peor penalista. Pero vamos a lo siguiente. Aquí hay empresas que supuestamente han transferido. Si están en las cuentas corrientes, en las cuentas de ahorro, eso es muy fácil de mostrar. Por eso. Porque la transferencia llega a ¿dónde? No llega a un limbo, pues llega a una cuenta. Sí, o se emite ¿verdad? un cheque, Eso o se la cambia superintendencia de unos banco billetes, lo puede dos minutos. confirmar en 2 minutos. lo va a y tener muy listo. fácil Fiscalía Pero en este caso. vamos a lo siguiente. ¿Se acuerdan que en el pasado se debatía en el país sobre la figura de la responsabilidad penal empresarial? ¿Qué va a pasar con estos contratistas? ¿Van a seguir operando? yo creo que ¿Van no. a seguir operando en el país? Yo creo que no es muy ortodoxo y desde una posición un poco imparcial meter a todos en el mismo saco para empezar. Por eso yo decía que se Tienen tiene un que... nivel de responsabilidad también. Claro, insisto, hay que analizar el tema Odebrecht y en los otros casos analizar individualmente, punto a punto. Porque dar una contribución A ver. a un movimiento es perfectamente legítimo. Perdón, no Aquí estoy en diciendo Guato- sí, Ramiro, sí, sí, sí. Ramiro García. Darlo es No estoy diciendo que lo perfectamente metas en el mismo pero saco habría que a todo el analizar combo. si a la fecha que dio la contribución era contratista del Estado, habría que analizar si a cambio de esta contribución recibió o no recibió un contrato. Es decir, cada caso hay que analizar individualmente. Pero el caso que ya está analizado, y más que analizado, es Odebrecht. En ese sí, porque, insisto, es un calco de lo que pasó en los cuadernos de Argentina, en Perú, en Brasil. Ahí sí ya está claro la utilización sistemática de este mecanismo de soborno. Pero Ramiro, te estás contradiciendo, porque en un caso estás diciendo que el uno ya está recontra, que cuando yo digo hay que analizar y determinar la responsabilidad de los integrantes de Alianza País que participaron en esto, tú dices eso ya está. Y cuando hablamos de los contratistas, Todo dice lo hay que contrario. analizar caso por caso. La responsabilidad Pero vamos al penal se analiza concepto. individualmente, Vamos al concepto. tanto del un lado Eso como está del claro otro. y como tú dices es obviedad. hay- Pero vamos al concepto. Van a seguir contratando con el Estado. No tienen ninguna responsabilidad penal empresarial. Que se los vincule si se tienen que vincular, por supuesto, pero que así como se tiene que analizar individualmente la responsabilidad de cada una de las personas que están nombradas ahí, que actuaron a nombre de Correa para recibir plata, también hay que analizar la responsabilidad individual de Intensidad cada uno de los que... es una de cada con uno. unos y es otra No, con la otros. misma con todos. Ojo. La responsabilidad... Vamos a ir cerrando porque ya se nos acabó el responsabilidad programa. individual. Cristian, por favor, y luego Edwin, te doy la palabra. A ver. Entiendo que la Fiscalía ya ha recabado información a través de allanamientos a las empresas mencionadas en el informe Arroz Verde. Entonces le corresponderá llamar a los involucrados y a los gerentes de esas empresas para que rindan su testimonio y luego sean involucrados. ¿A título de que han hecho esa transferencia?
Exactamente. Así es, esa es la que, suma. es que el tema es así, es que fueron transferencias. Sí, que fueron transferencias, cheques o canjes. Porque la corrupción no se paga con cheque. Aquí no vamos a encontrar cheques. Aunque efectivamente es posible que en este caso, como fueron tal, ¿Y cómo se hicieron esos pagos? Esos dineros, ¿cómo fueron? Bueno, sí hay transferencias, ¿no? En efectivo. En efectivo y a través del cruce de cuentas. Yo soy un prestador de servicios para el movimiento Alianza País. Me piden que yo emita una factura a nombre de Odebrecht. Me dé pagando. Sí, me dé pagando. Para usar me piden un... que yo emita una factura a nombre de SK. Me piden que emita una factura a nombre de Fopeca y vaya a ver toda la lista de empresas publicadas. ¿Querían una lista? Allí está la lista, en Arroz Verde 502. Ok, Edwin. A mí cuando habla Ramiro y ahorita que habla Cristian, me parece que están hablando de este gobierno y la actitud de este gobierno de actuar y de beneficiar, ¿no? De actuar de una manera direccionada. Yo creo que mientras tengamos una justicia que sigue actuando de manera totalmente obediente a lo que la prensa y determinados periodistas le digan, que es lo que tú mismo Pero son los decías, jueces que ustedes ¿no? nombraron. Todos los jueces que están actuando ahora son nombrados del correísmo. El 93% de los jueces que están ahorita en funciones fueron nombrados en los últimos 12 años. Son los que ustedes nombraron. Un poco, lo diría, complicado, Ramiro, cuando interrumpes, cuando se habla. Creo que hay que mantener a veces el respeto y dejar concluir y terminar las ideas, ¿no? O sea, tenemos, para decir la institucionalidad, y ahí comparto lo que dice Carlos, que hay que pelear contra la estructura, contra lo estructural. No hay que meterse a mediatizar y escandalizar por un tema. Que la justicia lo pruebe y lo evidencie trabajando de manera autónoma y de manera independiente, no presionada por los medios y no presionada por absolutamente nadie, ¿no? Entonces tú tienes, publicado por INA Papers mismo, por Cristian, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? Manuel Mejía le escribe al presidente Moreno en julio del 2017 reclamándole que no le ha nombrado ministro. Pero mira, ese es otro caso que ¿Ya? tú lo mencionas sin tratar Arroz No, Verde. pero es que Entonces, esto es lo podemos estructural. debatir para que sea Esto es lo todo estructural. Pueden ser mil Esto es cosas. lo Pueden estructural ser de mil la cosas. corrupción. Esto es lo estructural de la corrupción. Ya, todos son corruptos, nadie no es corrupto. Después de esto, ¡zas! La remisión para beneficiar al que le condonó la deuda. Entonces, Y el otro él es más embajador ladrón, alemán. él es más ladrón, No, él es más ladrón. Eso es lo Estamos por estructural. terminar. Lo que Vamos digo es que rapidito. eso es lo estructural que hay que terminar. Bueno, y se que me hay que acabó el tiempo, erradicar. me acaban de decir. Ramiro te sugiere que hagas otro programa, pero sobre INA Paper ahora. Muchísimas gracias por la presencia de nuestros panelistas de esta noche. Gracias a Cristian Zurita, Carlos Rabascal, Edwin Jarrín y Ramiro García. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de